En el siguiente gráfico estamos representando una función muy simple, que es esta que está acá, y igual a x cuadrado. Tomamos un punto cualquiera, P, del gráfico de la función, que tiene abscisa 2 y ordenada la imagen de ese valor en la función, que es 4, puesto que 2 elevado al cuadrado da 4. También construimos en ese punto una recta cuya ecuación en particular es y igual 4x menos 4, es esta recta roja que vemos acá, que es tangente a la función cuadrática en este punto. Si nosotros hacemos tender x a 2 por izquierda, por ejemplo, cuando x pasa por 1, su imagen es 1 y tengo el punto P sub 1. Y trazamos la secante que va de P sub 1 a P. Luego seguimos acercándonos a 2 por izquierda y llegamos a x igual 1,5. El punto está aquí, la imagen es 2,25. Y trazamos la secante P sub 2P. Se puede observar muy claramente que esta secante P sub 2P en longitud es más chica que esta secante P sub 1P, lo cual indica que a medida que x tiende a 2 por izquierda, la secante P sub IP es cada vez más chica, hasta que en el límite, cuando este punto móvil que fuimos desplazando acá coincide con P, estos segmentos secantes se convierten en la recta tangente. Eso es lo que se conoce como interpretación geométrica, bastante intuitiva, de la derivada. Tenemos una función f de x con un dominio dado. En cualquier punto de su dominio podemos definir analíticamente la derivada como este cociente incremental. ¿Cómo se expresa esto? Se expresa diciendo, y esto lo vamos a recuadrar, que la derivada y' igual a f' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 del cociente que se escribe así, f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Hay otra forma de definirlo que ahora lo vamos a ver. ¿Qué está queriendo decir f de x más delta x menos f de x? Si para nosotros el punto en particular donde queremos hallar la derivada es este x sub 0 igual 2, tomando un incremento tanto a derecha como a izquierda, concluimos que, por ejemplo, aquí en x igual 1,5 tendríamos el x sub 0 más delta x. Entonces, esta expresión f de x más delta x menos f de x, enseguida vamos a ver en un punto en particular x sub 0, equivale al delta y de la definición. F de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0 es este segmento vertical que vemos acá. Y este segmento horizontal es delta x. Lo que vamos a plantear es lo siguiente. En particular, en cualquier punto x igual a, tenemos, replicamos esto acá y ahora simplemente decimos f' de a, ¿qué pongo acá? Y pongo a. ¿Qué pongo acá? Y también pongo a.
que en nuestra parábola a es 2. Entonces la derivada en el punto x igual a queda definida así. También podemos obtenerla mediante el cálculo de este otro límite. Y acá vamos a decir que esto también se escribe esta es la otra expresión. La derivada en el punto no es otra cosa que el límite cuando x tiende a f de x menos f de a sobre x menos a. En definitiva, cuando nosotros estamos hablando de hallar una derivada por definición, estamos hablando de resolver el límite que tenemos tanto aquí como aquí. Y otra cosa muy importante, que precisamente la vamos a escribir como nota importante. El valor numérico que toma la función derivada en el punto x igual a, es decir, f' de a es numéricamente igual a la pendiente de la recta tangente a la función en dicho punto. Esta recta tangente tiene pendiente 4, puesto que su ecuación es y igual 4x menos 4. Eso significa que la derivada de la función en x igual 2 vale este valor, 4. Comenzamos por plantear esta expresión para obtener la derivada de esta función en cualquier punto. ¿Qué vamos a decir? Y esto se repite igual. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer yo? F de x más delta x. ¿Y cuál es la función f de x? X cuadrado. Entonces, en el numerador acá, f de x más delta x no va a ser otra cosa que x más delta x, todo esto elevado al cuadrado. Y luego le voy a restar f de x. Y f de x es x cuadrado. ¿Dudas? No. Dividido delta x. ¿Estamos hasta aquí? Sí. A continuación, desarrollamos ese cuadrado de binomio. Primer término al cuadrado, x elevado al cuadrado. Más el doble producto del primer término, x, por el segundo término, delta x. Más el segundo término, delta x elevado al cuadrado. Todo esto menos x cuadrado y todo esto dividido delta x. Las derivadas por definición de funciones polinómicas como x cuadrado tienen la particularidad de que cuando planteamos por definición este límite, vamos a observar que en el numerador todos los términos que no contienen delta x deben cancelarse entre sí. Aquí claramente podemos observar que x cuadrado se cancela sin ningún tipo de problema con menos x cuadrado, puesto que son números reales opuestos. Entonces el numerador queda reducido a esta expresión. ¿Está bien?
es lo que tenemos aquí. ¿Qué hacemos a continuación? Hacemos una observación importante. Y vamos a aclararlo. En este punto del desarrollo observamos que este límite presenta una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Por qué? Y porque cuando delta x tiende a 0, todo el numerador me queda 2 por x por 0 más 0 al cuadrado dividido 0. Claramente tiende a 0 sobre 0. ¿Duda, Nico? No. Por lo tanto, aclaro eso. ¿Qué resolvemos? Sacando de factor común en el numerador delta x, precisamente porque es lo que provoca la indeterminación. Entonces volvemos acá y sabemos que lo que hacemos ahora es sacar delta x de factor común. Por lo tanto, vamos a observarlo a partir de este punto del desarrollo. Saco delta x de factor común. Y dentro del paréntesis, ¿qué me queda? 2x más delta x. Puesto que delta x por 2x da 2x por delta x. Y delta x por delta x da delta x elevado al cuadrado. Sí. Está clarito en este punto que yo ahora puedo hacer esto. Lo que me generaba la indeterminación del límite delta x, que es un infinitésimo, es decir, un número muy pequeño que está tendiendo a 0, desapareció. ¿Y qué me quedó? Y acá me quedó el límite cuando delta x tiende a 0 de 2x más delta x. ¿Está bien? Al habernos quedado el límite cuando delta x tiende a 0 de 2x más delta x, en este punto sabemos que delta x tiende a 0. Por lo tanto, la conclusión es que esto nos dio 2x más 0, lo cual implica que efectivamente la derivada de f de x igual a x cuadrado en todo punto de su dominio, es 2x. ¿Dudas hasta ahí? No. Bien, a esto conviene que le llamemos paso 1. A continuación, segundo paso, evaluamos la derivada en el punto dado. Pero ¿qué pasa? Yo no necesito venir y hacer todo esto, que lo único que implicaría sería venir acá y poner f de 2 más delta x menos f de 2 sobre delta x. ¿Qué es lo que nos daría en ese caso? Y nos daría f' de 2, que ya la puedo calcular directamente acá. ¿Cuánto da la derivada de la función en el punto? Y es muy fácil apreciar que f' de 2
no es otra cosa que 2 por 2, lo cual implica que la derivada en el punto, es decir, la pendiente de la recta tangente, numéricamente son lo mismo, f' de 2 vale 4. ¿Dudas? No. Y ahora comprobamos este valor numérico que, insistimos, es el valor numérico que tiene la pendiente de la recta tangente. ¿Está bien? En 2 puntos. Ahora sí, volvemos acá. Planteamos esto. Y decimos, ¿qué es lo que nosotros queremos comprobar con esta otra fórmula? Que la pendiente en 2 vale 4. También lo vamos a hacer por límite y aquí tenemos la ventaja de que lo que estamos haciendo es un límite indeterminado de la forma 0 sobre 0 muy simple que ya hemos resuelto antes. ¿Está bien, Nico? Sí. Entonces decimos que f' de 2 es igual al límite cuando x tiende a 2 de f de x. Y f de x es x cuadrado. Y a x cuadrado, ¿qué le resto? F de 2 dividido x menos 2. ¿Dudas? No. Y esto es igual a x cuadrado menos, ¿y cuánto vale f de 2? Y vengo acá, 2 elevado al cuadrado. ¿Dudas? No, ninguna. Sobre x menos 2. Y esto es igual al límite de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. De nuevo, paramos en este punto. ¿Y qué decimos? Nota. Llegamos a un límite indeterminado de la forma o del tipo, da igual, 0 sobre 0, el cual se resuelve, en este caso, simplemente factorizando la diferencia de cuadrados que hay en el numerador. ¿Está bien? Bien. Venimos acá. Me voy a copiar esto. Llegamos aquí abajo. ¿Y qué decimos? ¿Cómo factorizo entonces x cuadrado menos 4? Si es una diferencia de cuadrados. Entonces, factorizando x cuadrado menos 4, lo convertimos en x menos 2 por x más 2. Y esto dividido x menos 2. Precisamente, x menos 2 es lo que me genera la indeterminación del límite, el 0 sobre 0. Así que aquí cancelo el x menos 2. Arriba me queda x menos 2. Arriba me queda x más 2. Abajo queda 1. Paso al límite. En lugar de x, 2 más 2. Conclusión. Vuelve a verificarse que efectivamente f' de 2 es igual a 4. ¿Dudas? No. Bien, tercer y último paso.
la recta tangente a una función f de x en x igual a tiene por ecuación, vamos a la expresión genérica, y menos f de a igual a f' de a por x menos a. Esta es la expresión genérica. ¿Qué pasa? Yo tengo los datos para armar la ecuación de la recta tangente y acá lo único que me faltaría es f de 2, que por algún lado lo pusimos. Acá está. F de 2 vale 4. ¿Está bien? Sí. Pero veamos lo siguiente. Aquí f de 2 igual 2 al cuadrado. F de 2 igual 4. A, por supuesto que vale 2. ¿Y qué otra cosa sabemos? Que la derivada en el punto f' de 2 también vale 4. Sí. Con toda esta información, vengo acá y menos f de a es f de 2, vale 4, es igual a f' de a, f' de 2, también casualmente vale 4. Y esto se multiplica por x menos 2. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, lo único que hago es desarrollar. Y digo que y menos 4, 4 por x, 4x, 4 por menos 2, menos 8. ¿Está bien? Está bien. Este 4 que está restando pasa sumando. Y igual 4x menos 8 más 4. Y llegamos a que, conclusión, la recta tangente a f de x igual a x cuadrado en x igual 2 es y igual menos 8 más 4 da menos 4, 4x menos 4. Esa es la recta tangente a esta función en este punto. Es lo que GeoGebra nos mostró acá. En el punto P, abscisa x igual 2, ordenada y igual 4, la función, es decir, la curva y igual x elevado al cuadrado, tiene por recta tangente a esta recta roja que vemos aquí, cuya ecuación es la que acabamos de obtener, y igual 4x menos 4. Acá vamos a empezar con, primero, derivación de una función polinómica. Yo tengo que esto está ahí en la tabla. F de x igual k, cualquier constante, por x elevada a la n.
La constante no la derivo, queda multiplicando. Lo que yo derivo es x a la n. La regla práctica, esto tiene todo un desarrollo matemático, por supuesto. La regla práctica dice, baja el exponente multiplicando el coeficiente. K por n por x elevado a la n menos 1. Así de simple. Cuando derivo una polinómica, tengo 5 casos para resolver. Ejemplo 1. Y igual 7 por x a la quinta. Derivada. ¿Qué dice la regla práctica? La regla práctica dice, baja el 5 multiplicando al 7 y esto te queda por x a la 5 menos 1. Esta es la explicación. ¿Qué hago yo? Paso de acá directamente a esto. Yo digo, y 5 por 7, 35. Y si a 5 le resto 1, 35x a la cuarta. Ahí está la derivada. ¿Dudas? No. Ejemplo 2. Ahora nuestra función es y igual menos 11x. Voy a derivarla. ¿Y qué me queda? Y eso es como x a la 1. Así que me queda menos 11 por 1 por x elevado a la 1 menos 1. Menos 11 por 1 da menos 11. X a la 1 menos 1 es x a la 0. Cualquier cosa elevada a la 0 da 1. Menos 11 por 1. Llegué a la conclusión de que si tengo que derivar un número por x elevado a la 1, la derivada da el coeficiente. Directamente, no necesito hacer todo esto. Esto es nada más como explicación de dónde sale el hecho de que si y es igual a menos 11x, y' es igual a menos 11. Así de simple. ¿Dudas? Ejemplo 3. Ahora nuestra función es una constante y es igual a 18. Podemos escribir 18 por x a la 0. O sea, podríamos escribir que 18 es igual a 18 por 1. Y como 1 es x a la 0, me queda 18 por x a la 0. Y cuando derive el 0 pasa para adelante multiplicando. ¿Correcto? Bien. Más simple, esa es la explicación. ¿Qué decimos acá? Que cuando tenemos que derivar una constante, la derivada da 0, siempre. ¿Dudas? Así ahorramos todo el desarrollo en este caso. ¿Está? Dale, sí. Alcanzaría con decir, recordad que 18 es igual a 18 por 1 es igual a 18 por x elevado a la 0. Entonces acá yo miro esto y digo, bueno, cuando paso el 0 multiplicando para adelante, me queda 18 por 0 por x a la menos 1. Y eso da 0. ¿Está? Está bien. Continuamos. Ejemplo 4. Ahora se complica un poco más porque aparece una raíz. Y igual 3 raíz cúbica x al cuadrado. Primero, antes de derivar, convierto esa raíz
en exponente fraccionario. Y me queda esto. Bien. ¿Dudas? No, ninguno. Ahora, ¿cómo voy a derivar 3 por x a la 2 tercios? Y aplicando a rajatabla esta expresión que tengo acá arriba recuadrada. Y ahora sí digo que y' es igual a 3 por 2 tercios por x elevado a la 2 tercios menos 1. Aquí, obsérvese, apliqué a rajatabla esta expresión. ¿Alguna duda? No, ninguno. Claramente el 3 que está en el numerador voló con el 3 que está en el denominador. Y esto me quedó 2 por x elevado. Tomamos una calculadora, a 2 tercios le restamos 1, es 2 tercios menos 3 tercios. La calculadora nos dice menos 1 tercio. Ahí obtuvimos la derivada. No la vamos a dejar así porque no nos gusta ni el exponente negativo ni el exponente fraccionario, porque es ambas cosas, es exponente fraccionario y negativo. Queremos exponente positivo primero y después reconvertir la expresión que obtengamos a una raíz. En la función original nos dieron una raíz cúbica, les vamos a devolver una raíz cúbica a la derivada. Así que lo primero que tengo que hacer acá es muy sencillo. El x a la menos 1 tercio pasa como x a la 1 tercio al dividendo. Al divisor. Al denominador. Uy, ¿cómo estoy? Al denominador. ¿Está la duda hasta ahí? No, no. ¿No hay dudas? No, ninguno. Por lo tanto, llegué a la conclusión de que la derivada es igual a 2 dividido la raíz cúbica de x a la 1. ¿Dudas? No, ninguno. Y por último, para cerrar con las derivadas de monomios, lo último que nos falta por ver es un exponente negativo. Y igual 5 sobre x elevado a la tercera. Para empezar, antes de derivar, escribimos esto como 5 por x elevado a la menos 3. Y ahora es muy fácil derivar esto porque ya sabemos cómo sigue la historia. El menos 3 pasa multiplicando a 5. Así que y' es igual a 5 por menos 3 por x elevado a la menos 3 menos 1. ¿Dudas? No. O sea que esto es igual a menos 15 por x elevado a la menos 4. De nuevo, no queremos exponente negativo, sino positivo. Así que decimos, finalmente, que y' es igual a menos fracción numerador 15, denominador x a la cuarta. Y asunto liquidado. Ahí tenemos los 5 casos posibles de cómo se deriva una función polinómica sencilla. ¿Dudas? No, ninguno. Vamos. Suma de funciones. ¿Qué tenemos ahora? Y vamos a tener que y es igual, por ejemplo, a f de x menos g de x más h de x. 2, 3, 100, la cantidad que quieras. Vamos a decir entonces que esta regla, que también sale por definición, nos indica que la suma algebraica de funciones, que la derivada de la suma algebraica de funciones es igual a la suma algebraica de las derivadas.
más simple, cuando tengo una suma de funciones, cada sumando se deriva por separado. Es lo que me están mostrando en esta expresión. ¿Dudas? No, ninguno. ¿Qué es? Estamos bien. Un ejemplo simple. Y ahora atenti con la tabla de funciones ahí a mano. Y igual 5 por 7 elevado a la x más x a la cuarta menos 2 por coseno de x más 10 menos raíz cuarta x a la séptima más 11 sobre x. O sea que nosotros acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 expresiones para derivar. Antes que nada, estas quedan como están, no hay problema. Estas dos son las que vamos a convertir. Así que a continuación aclaramos que lo que nosotros vamos a derivar en realidad es todo esto menos x elevado a la 7 cuartos más 11 por x a la menos 1. O sea que convertimos la raíz y el exponente y la expresión de la variable en el denominador en un exponente fraccionario y un exponente negativo, según vimos en los ejemplos 4 y 5. ¿Dudas? No, ninguno. Bien. Derivada de 5 por 7 a la x, dejo el 5. La derivada de 7 a la x, 7 a la x por logaritmo natural de 7. Derivada de x a la cuarta, bajo el 4, multiplicando, resto 1 al exponente, 4x cubo, menos 2 por derivada del coseno, menos seno de x. Derivada de x a la 7 cuartos, 7 cuartos por x a la 7 cuartos menos 1. Como 1 son 4 cuartos, a 7 cuartos le resto 4 cuartos y da x a la 3 cuartos. Y derivada de 11 por x a la menos 1, menos 1 por 11 por x a la menos 1 menos 1, menos 11 por x a la menos 2. Esto, hasta acá, lo copio igual, menos 2 por menos seno, más 2 por seno de x, menos 7 cuartos multiplicado x a la 3 cuartos se convierte en la raíz cuarta de x a la tercera. Y menos 11 por x a la menos 2 se convierte en menos 11 sobre x al cuadrado. Asunto liquidado. Aquí está completamente sintetizada, no se puede hacer más la derivada. ¿Dudas? Tercero. Producto de funciones. Acá, Nico, tenemos un producto de funciones, f por g. La regla práctica dice derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Se comprende la regla? Ejemplo. Supongamos que y es igual a
logaritmo natural de x multiplicado por x a la séptima menos 7. La regla práctica que dice, dice que y' es igual el logaritmo natural derivado multiplicado por la segunda función sin derivar, más el logaritmo natural sin derivar por la derivada de la segunda función. Acá conviene hacer el planteo hasta que uno después se pone súper canchero cuando ya estás entrenado, fenómeno. Se puede hacer. Pero por ahora me conviene decir que me quedó la derivada. Voy a la tabla. Derivada del logaritmo natural. En la tabla me dicen que es 1 sobre x, que queda multiplicando a x a la séptima menos 7. A continuación, ¿qué le sumo? El logaritmo natural de x sin derivar por... No necesito el paréntesis. La derivada de x a la séptima, 7x a la sexta, menos la derivada de 7, 0. Asunto terminado. ¿Dudas? No. Tomamos una función g, consideramos, mejor dicho, una función g que nunca se anula en ningún punto de su dominio. De esa forma es válido este cociente. Si yo quiero derivar este cociente es derivada de la función del numerador por la función del denominador sin derivar, menos la función del numerador sin derivar por la derivada de la función del denominador. Todo eso dividido la función del denominador al cuadrado. ¿Dudas? No. Una observación importante. Si g de x es una función polinómica, al derivar el cociente, nunca desarrollamos la potencia g de x elevada al cuadrado. Si yo acá abajo me queda, por ejemplo, x cuadrado más 3x más 2 al cuadrado, jamás desarrollo esa potencia. La dejo como está. ¿Está claro? Sí. Bien. Cerramos entonces con un ejemplo. Y igual x a la quinta sobre 5 a la x. Derivada. La derivada del numerador. X a la quinta derivada por el denominador sin derivar. Menos x a la quinta sin derivar por la derivada del denominador dividido el denominador al cuadrado. ¿Dudas hasta acá? No, ninguna. Derivada de x a la quinta, ¿idea de cuál es? La derivada de x a la quinta. Bajo el 5 multiplicando para adelante, queda 5 por x a la cuarta. Espero que cuando veas un par ya te quede claro eso y lo puedas hacer lo más rápido posible. Es una cosa que cuando estamos entrenados puede llevar 2 segundos, más no. Por 5 a la x menos x a la quinta sin derivar. La derivada de 5 a la x es lo mismo que la derivada de 7 a la x que vimos hoy. O sea, 5 a la x multiplicado por logaritmo natural de 5. Todo esto sobre 5 a la x elevado al cuadrado. ¿Alguna duda hasta ahí? No, ninguna. Acá que observo. Si no me doy cuenta de qué es lo que puedo sacar de factor común,
vamos a observar lo siguiente. Esta expresión, x a la quinta en especial, yo la puedo escribir como x a la cuarta por x. De esta forma vamos a observar lo siguiente. Esta expresión la convertimos a esta forma. Lo único que hicimos aquí es expresar x a la quinta como x a la cuarta por x. ¿Dudas? No. Aquí claramente se puede observar que entre este primer término, hasta este signo de resta, y este segundo término, en el numerador, los factores que están en color, x a la cuarta y 5 a la x, pueden salir de factor común perfectamente delante de el factor que va a quedar aquí formado por los siguientes términos. Nosotros venimos acá y decimos y' igual, en el numerador saqué de factor común x a la cuarta por 5 elevado a la x. ¿Qué me quedó dentro de paréntesis? Y en este primer término, ¿qué me queda si saqué x a la cuarta y 5 a la x? Y lo que, claro, lo que está en negro, ¿no? Sí. Para eso están puestos los colores. ¿Y acá qué me queda en el segundo término? El segundo término te queda el logaritmo de 5. Mirá bien. ¿Qué es lo que los factores que están en negro? Hay que prestar atención, nada más. X por logaritmo natural de 5. Y todo esto dividido 5 elevado a la x. Todo eso elevado al cuadrado. Y aquí, claramente, este 5 a la x que tengo en el numerador lo cancelo con este cuadrado. Bien. Y llego a la expresión final. Y' igual x a la cuarta por 5 menos x por logaritmo natural de 5 dividido 5 a la x. ¿Dudas?